22 minutos. Don Domingo Ayala es el presidente de FECODE, el gremio de los maestros, el sindicato de educadores en Colombia, que hoy está en paro. Hay algo más de 7 millones de niños que no tienen clase el día de hoy. Señor Ayala, buenos días, profesor. Muy buenos días. Profesor, ¿por qué están en paro ustedes hoy? Bueno, nosotros hoy estamos en paro porque hemos venido reclamando los servicios médicos asistenciales por parte de los operadores que no lo vienen garantizando en forma oportuna. Hay mucha queja a nivel nacional en todos los departamentos del país y a raíz de esta situación que no se cumplen los contratos como deben ser y garantizar un servicio eficiente, estamos en este paro de 24 horas. Estamos exigiendo que la FIDU Previsora, como ente que contrata estos servicios, realmente presione y busque las salidas en forma oportuna con relación a la salud del magisterio y sus beneficiarios. ¿Ustedes no apoyaron en la campaña del año pasado al presidente, en ese momento al candidato Gustavo Petro? Sí, nosotros en mi caso lo apoyé, pero este no es un paro contra el gobierno de Petro. ¿Y entonces de quién es la solución si no es del gobierno? La solución es en el caso de los operadores que cumplan los contratos y de la fiduprevisora que los haga cumplir. ¿Y la fiduprevisora de quién es? La fiduprevisora ustedes conocen que esa es del gobierno. Una fiducia de fiducia y que nosotros le estamos diciendo deben hacer cumplir estos operadores en un servicio eficiente. Lo que quiero decir es, ustedes hicieron campaña por el presidente Petro, la fiduprevisora, usted no me lo dice claramente, pero yo se lo voy a recordar a los oyentes, es una entidad del gobierno. Su presidente lo nombra el gobierno, y entonces, ¿por qué no le reclaman directamente al gobierno o por qué no dicen que el paro es contra el gobierno? Primer paro de educadores contra el gobierno, profesor Ayala. No, nosotros este paro lo hemos venido planteando, hemos dicho contra estos operadores y desde luego aquí en el caso de la fiduprevisora y lo que tiene que ver en el cumplimiento, en el deber, porque ellos tienen un contrato de fiducia para administrar lo del FOMAT y entonces nosotros lo que estamos reclamando es eso. ¿Y el reclamo concretamente cómo se arreglaría? ¿Quién les da la solución, profesor Ayala? La solución la deben dar los operadores y en el caso de la fiduprevisora que haga cumplir esos contratos que tienen firmados. Sí, profesora Ayala, quiero preguntarle por los niños. En el caso de este paro, 24 horas, ¿qué pasa con esos niños? Porque ustedes siempre anteponen sus privilegios y sus intereses por encima de los intereses de los niños, el interés superior del menor. No, nosotros hemos estado reclamando nuestro derecho, el derecho a la salud como debe ser. Además, hoy estamos también en las calles rechazando un proyecto de ley de bonos escolares, del proyecto de ley 192, que pretende quitar los recursos a través de unos chequebonos extrayendo los estudiantes de los colegios públicos. Es una forma de privatización. Pero también estamos en contra de el proyecto de ley del Centro Democrático con relación a la modificación del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, que pretende eliminar el derecho a la protesta, a la huelga por parte de los maestros y maestras del país. Por partes, profesor Ayala, ¿por qué creen ustedes que el bono escolar es un ataque o es un debilitamiento de la educación pública en Colombia? Imagínense que la educación pública se financia con los recursos del Sistema General de Participaciones. Ustedes saben que esos recursos fueron recortados a raíz del acto legislativo 01 de 2001 en el gobierno de Pastrana, que simplemente se planteó una bolsa que no crece y eso ha generado una crisis enorme. Alrededor de 136 billones de pesos ha dejado de percibir las escuelas y colegios públicos. ¿Qué ocurre con este bono? De que cuando se le entrega ese bono, ¿qué es lo que van a hacer? Van a trasladar esos niños con esos bonos a colegios privados, pero de los recursos del Sistema General de Participación. En lugar de fortalecer
la educación pública lo que hacen es debilitarla y armar un negocio con los sectores privados. Por eso entonces estamos rechazando, y esa es una forma de privatización de la educación, y hoy incluso estamos discutiendo con el gobierno de Petro en el sentido de una reforma constitucional al sistema general para ampliar los recursos que sean suficientes y se pueda generar una educación de calidad, pero no por la vía de quitarle recursos y trasladar esos recursos a través de esos bonos a los colegios privados. ¿Usted cree que es malo que un niño pobre de estratos 1 y 2 pueda tener la alternativa de estudiar en un buen colegio privado? No, nosotros estamos diciendo que el Estado debe garantizar la educación de calidad, la educación pública, y no puede ser entonces que exista un desinterés para generar un negocio a raíz de los colegios privados. Nosotros estamos diciendo, listo, la educación privada existe como tal, quien tiene los recursos para ella, pero no quitarle los recursos a la educación pública. Sí. ¿Sabe cuál es una de las ventajas de la educación privada en Colombia, profesor Ayala? ¿Ventajas? Sí, que los profesores de la educación privada no hacen paros. Y los niños que están en un colegio privado van todos los días a estudiar, a diferencia de lo que pasa con los niños de los colegios públicos, que ustedes les suelen hacer paro más o menos con cierta regularidad y terminan por defender sus derechos, afectando los derechos de un tercero. Mire, yo le digo a usted que si no existiera FECODE y sus sindicatos filiales hace rato hubiesen privatizado la educación pública. Nosotros la defendemos y la defendemos desde luego. Pero la educación pública hay que defenderla con calidad y hay que defenderla con argumentos, no a punta de paros, profe. No, nosotros hoy la educación pública es una educación que hemos venido defendiéndola, y uno no puede mirar en forma de decir, bueno, hay unos estándares que hablan de la educación privada, de la educación pública. Claro está, la educación privada la financian los que de alguna manera tienen sus hijos y tienen los recursos. Nosotros, ¿qué es lo que hemos venido defendiendo? La educación pública. Y cuando hacemos algunas situaciones de protesta en el marco de la Constitución y los convenios de la OIT que se convierten en norma o en bloque de constitucionalidad, lo hacemos sobre la base también de defender nuestros derechos, en el sentido de que en la medida en que vamos defendiendo la educación pública como tal, indiscutiblemente estamos al lado de la gente que no tiene los recursos necesarios, pero el Estado debe generar las garantías, y por eso hoy estamos diciendo que requerimos una financiación adecuada. Yo estoy de acuerdo con usted en la defensa de la educación pública. La única diferencia es que me da la impresión de que a punta de paros ustedes no están haciendo el mejor ejercicio y no están entendiendo lo que piensa el país, cómo los percibe el país. Esa punta de trabajo, de calidad, de evaluación, de mejorar la educación en los colegios públicos, como se va a defender la educación pública, de ser competitivo, de desmontar la teoría de que es mejor la educación privada que la pública. Lo que pasa es que aquí, incluso en estos casos de defender la educación pública, toca salir incluso en estas situaciones de movilizaciones y protestas. Mire que hay lo que hemos venido haciendo, de pronto la opinión pueda decir, no, hacen paro por hacer paro, no. Aquí, cuando se tiene que hacer un paro, hay unas motivaciones y hay unas razones. Como tal, entonces, toca utilizar lo que son los mecanismos de lucha sindicales, pero entonces eso no puede llevarnos a nosotros a decir entonces que porque esta situación se está presentando, entonces vamos a mirar el detrimento. No, aquí incluso todos estos gobiernos atrás se han ensañado contra la educación pública y los derechos del magisterio, entonces toca salir a la lucha. Sí, y en la lucha pagan los platos rotos los niños, ¿cierto? No, aquí lo que hemos dicho incluso hoy, si usted mira y toda la situación histórica, a raíz de estas situaciones que hemos venido haciendo, ha sido una forma de defender la educación pública, porque de lo contrario, muchas situaciones que nos obligan a ir a la protesta, lo hacemos
precisamente porque asumimos el compromiso de la defensa de la educación pública. Sí, se dan las situaciones indiscutiblemente de la suspensión de actividades académicas, pedagógicas, pero en el marco de esta situación de la defensa que hemos venido planteando, toca hacer estas situaciones. Yo estoy seguro que si aquí en Colombia los gobiernos que de alguna manera miren la educación del pueblo, yo estoy seguro que no se presentan estas situaciones, pero a veces bajo esta serie de actitudes de los gobiernos que han gobernado aquí y que en contra de los derechos de los trabajadores, ¿cuáles pues gobiernos? toca mirar eso. Hoy nos gobierna un gobierno que ustedes ayudaron a elegir hace un año, profesor. Sí, pero aquí hay unas situaciones que y siguen haciendo paro, es lo que le quiero decir. Lo que estamos diciendo aquí en esta situación que hoy estamos en esto, porque precisamente tenemos un deterioro porque le quitaron los recursos a la educación pública, y hoy estamos mirando una situación con consecuencia. Con este gobierno estamos en el acercamiento para buscar y resolver estos problemas que hoy nos agobian. No, profesor, lo que le quiero decir es, ustedes han hecho paro siempre afectando a los niños, lo hacían cuando le echaban la culpa a los gobiernos, y ahora nos gobierna su gobierno, el de Petro, al que ustedes le hicieron campaña. Ustedes se subieron a la tarima con Petro y van a seguir haciéndole paro a los niños, profesor. ¿Esto no es insólito? O sea, 7 millones de niños están en la casa hoy por cuenta del capricho de ustedes, que hacen paro cuando nos gobierna la derecha, el centro, la izquierda. ¿En algún momento han considerado cambiar la estrategia, profesor? Yo creo que las estrategias incluso van a ir cambiando. Aquí tenemos unos objetivos muy claros de este paro de 24 horas, en el sentido de la salud que nos está afectando. Pues estamos en este paro, pero hay situaciones en el marco de los acuerdos FECO de gobierno de 50 puntos que aspiramos resuelva la esencia de muchas situaciones de vida, pero hoy toca salir a defender la vida, y entonces estamos también en contra de ese proyecto de ley 192 que le va a quitar los recursos a la educación pública, y en uno dice, pues toca salir a protestar y a denunciar toda esta serie de situaciones. Esos autores de esos proyectos de ley son los mismos que desde hace gobierno pasado han llevado a una situación de dificultad y de déficit de la educación pública. Profesor Ayala, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por la explicación. Mire, le traslado una pregunta de un oyente, si me permite, si la señal lo permite. Sí, claro. Es que se me está cortando la llamada, no sé si está entrando un ascensor o está pasando por dónde. ¿Por qué no hacen paro ustedes nunca un sábado o un domingo, profesor? Bueno, es que cuando uno dice y hace los paros, indiscutiblemente, de alguna manera, en lo que nosotros asumimos como responsabilidad, hay que mirar y decir, bueno, porque usted hace, bueno, podría hacer alternativas futuras, pero si usted hoy hace, ese es como el caso del paro los camioneros, pues ¿qué es lo que hacen en paro camioneros? Va a dificultar lo que realmente presta y garantiza como servicio. Ver, nosotros, profesor, ¿qué es lo que estamos planteando? Nosotros sí estamos planteando en esto, y tenemos para que aquí nos puedan atender, resolver problemas de esto, o que de alguna manera interrumpir lo que nosotros garantizamos como servidores públicos. De tal manera que por eso el derecho a la huelga, el derecho a la protesta es sagrada, y en el sentido de la defensa de los derechos de los trabajadores. No es sagrado en el sector educativo, porque hay 7 millones de niños, que no me parece que sea una cifra deleznable, que se encuentran esta mañana en la casa. Le agradezco la comparación con los transportadores. No sé si sean dos mundos comparables. Gracias, profesor Ayala, muy amable. Muchísimas gracias. Y estamos aquí en el... No, se me está yendo la señal.